Hola, Odebrecht, estoy leyendo aquí tu mensaje. Buen día, Odebrecht, ¿cómo te vas? Hola, L. Muy bien, está grabando entonces, gente. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Hola, Japa, también te... Japa. Stein. Hola, Stein. Está. ¿Todo bien? Eita. Muy bien, gente, ¿están viendo? Sí, están viendo esto. Y vamos a iniciar, continuar la clase de tumores de piel. Y aquí entra la parte más interesante de la clase de tumores de piel, que habla sobre... Sim, Beckham, só porque você pediu, sim. Vai ficar se achando agora, né? Tumores de piel, melanoma es bastante interesante porque es un tema un tanto frecuente y tenemos que saber manejar muy bien. Tenemos que saber manejar bien porque el- la agresividad de este tumor es muy alta, es bastante agresivo. Entonces, diagnóstico certo y tratamiento correcto también. Porque muchas veces llega tratados ya de manera incorrecta, resección quirúrgica que vino con márgenes comprometidos o márgenes insuficientes e aí tem que voltar a operar. E voltar a operar um território onde já foi operado, né? É um território muito desconhecido. Você não está vendo o tumor, você não está vendo, você vai operar solamente a cicatriz, certo? Melanoma, aí já coloquei um site, uma página web del Brasil, né? Melanoma Brasil, é bastante frequente no Brasil, em por ser de clima tropical, el costumbre de la región ir a la playa y ahí exposición solar a primera, número uno, Talaya. Eh, Posición solar. Ah, aquí está describiendo a Stein. ¿Cómo era el nombre de Stein? Solo estoy leyendo Stein aquí. Stein ruso. Karina. Está describiendo a Karina. Pele clara, ojos claros, loiro, histórico pessoal ou familiar de melanoma e muitas pintas no corpo. Pintas, sinal, nevus, son los factores predisponentes para desarrollar un melanoma. Entonces, debemos de tener con mucho cuidado con este tipo de lesiones. Cualquier pinta, isso aí é uma regra. A regra é clara, como dirían en, não sei quem que falava isso, né? Eh, Cualquier pinta que tiene mudanza de comportamiento tiene que ser biopsiada, resecada, extirpada. ¿Entendieron? Cualquier pinta que tiene mudanza de comportamiento, no es que mudanza de comportamiento que ni vocês virou rebelde, no. No, mudanza de comportamiento es aumento del tamaño, cambio de coloración. ¿Eh? Eso serían el cambio de comportamiento. Y aquí aparece, sí, aparece más una vez un del site Melanoma Brasil, sinais na sua pele que tenemos que tener en cuenta y es ese clásico A, B, C, D, E, en ese caso de pintas. ¿Eh? No es A, B, C, D del trauma, no, gente, por favor, no haga confundir aquí. Es aquí en este caso es A, B, C, D de pintas, de lesiones de piel, ¿eh? Que van teniendo un cambio de coloración, aumenta de tamaño, los bordes irregulares, coloración, diámetro y la evolución, ¿eh? Que sería si aumenta de tamaño con el tiempo o disminuye. Tenemos que tener mucho cuidado con estas lesiones y sospechar siempre que puede ser un melanoma o un carcinoma vasocelular. Ya vimos carcinoma, sí. Sí, ya vimos carcinoma vasocelular. Entonces, resección con márgenes, ¿eh? Y ahí ya va treinando. Vamos a hacer una campaña de alumnos de SUDA sin pintas. Ahí en la clínica vamos a operar todas las pintas que sospechosas que hubieran, ¿eh? Muy bien. Cuando hablamos de el melanoma, es un tumor maligno, melanoma maligno,
que se originan los melanocitos. Es muy de histología y eso. Las células migran en la etapa embrionaria y eso aquí es interesante. ¿Dónde puede generarse melanomas? ¿Dónde puede generarse melanomas? Y aquí están estas regiones que tenemos que tener cuidado, que puede ser piel, meninges, es raro, tracto uveal, nubollo, eso ahí cualquier pinta, sinal, manchan en en el ojo es sospechoso. Tenemos que acompañar. Ahí biopsiar es más difícil, entonces acompañar. ¿Eh? Mucosas, pinta, sinais en la mucosa, en la boca, en las genitales. Es muy sospechoso de un melanoma. Tienen que resecar. Entonces, vamos procurando cualquier sinal, cualquier pinta sospechosa, vamos a arrancar todo, vamos a resecar. ¿Qué que yo coloqué aquí? Ah, sí, tenemos que ir investigando y buscando los, los lunares sospechosos. Ah, melanoma ocular. Melanoma ocular es un apartado bien diferente porque cuando hablamos de melanoma ocular, aquí no es simplemente biopsia y acompañar. Aquí el seguimiento es mucho más frecuente, tiene fase de acompañamiento, consultas más seguidas para ver si esa mancha en la pele, en el olho, crece, aumenta de tamaño, los bordes, si presenta algunas características, alguna sospecha. Aquí en este caso es dos, 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 dos posibilidades. Se puede hacer tratamiento conservador o tratamiento radical. Depende mucho del tamaño de la lesión. Si el tamaño es muy pequeño, ahí se puede hacer un tratamiento conservador, radioterapia, quimioterapia y pronto. Ahora, si la lesión es muy grande, aquí en milímetros también, no es muy grande en centímetros. En ese caso, el tratamiento es más agresivo y ahí es resección del globo ocular, ¿no? Una enucleación del globo ocular, se reseca el hoyo, porque el melanoma es muy agresivo. Hace metástasis, mucha metástasis a nivel cerebral, pulmonar, hepática. Entonces, tenemos que resecar el primario. En el caso de melanoma ocular, es bien diferente. Para entender un poco de la que es la epidemiología de los melanomas, coloco aquí, representa el 4% de las lesiones malignas de la piel. ¿Eh? No es muy frecuente, es solamente 4%. Cuando vimos lá encima, voy a colocar eso para entender, voy a procurar ahora. Cuando vimos sobre carcinoma vasocelular, era bien más frecuente. Espino celular, un poquito menos frecuente. Estoy procurando aquí. Momento. Ya voy allá. Tipos histológicos de carcinoma vasocelular. Aquí. Copiar este. Cadê? Copiar. E vou lá embaixo agora. Estamos en epidemiología. Eso aquí aparece para ustedes. Esto es tipos histológicos de carcinoma vasocelular. Para lembrar un poco, es mucho más frecuente. Cualquier lesión de piel, si usted fala, es probable sea un carcinoma vasocelular, sí, 75% de chance de acertar porque es o más común. ¿Ya? Dentro del carcinoma vasocelular ainda tem las subdivisiones, no vamos a entrar en eso, aquí es solamente 75% vasocelular, ahí tem el espinocelular, que es bien poco también, y aquí sobre melanomas,
que es bem menos frecuente, porém mucho más agresivo. Ah, solamente 4% de las lesiones de piel son melanoma, porém son responsables de una tasa de mortalidad bastante elevada por su agresividad. Es bastante agresivo. Entonces, su incidencia ha aumentado bastante por cuestiones de exposición solar. Mas bem é isso, não tem muita coisa aqui para discutir. En los Estados Unidos se ha triplicado la cantidad de ocurrencias de melanoma. Ah, qué legal aquí. Uno de cada 90 blancos desarrollará un melanoma durante su vida. Afecta más bien a personas de edad más avanzada, ¿eh? De 50 años en adelante. ¿Por qué eso? Porque está relacionado directamente con la exposición solar. ¿Eh? Exposición solar es muy interesante. Eso aquí ya vimos, eso aquí es de carcinoma vasocelular solamente para comparar la frecuencia de melanoma versus frecuencia de carcinoma vasocelular. Y en el Brasil encontré una página web bastante interesante que habla sobre melanoma, orienta mucho sobre las sospechas de melanoma, que es una de las patologías, uno de los cánceres más agresivos que existen, porque hace mucha metástasis. Além de ser localmente avanzado, hace mucha metástasis. Y ahí coloco un poco de números para entender la importancia de de esta patología en el Brasil. Algunos números, la incidencia global de melanoma ha crecido en los últimos años, últimos 30 años, 57 años, media de diagnóstico 57 años y 67 años aproximadamente óbitos por la enfermedad, o sea, 10 años de sobrevida. 8.450 casos de melanoma fueron diagnosticados en el 2020, o cantidad de óbitos solamente por melanoma, 1.835 óbitos solamente el año pasado de esto. Son datos bastante alarmantes y bien actualizados esto. 20 veces más común en personas de pele branca. Eita, sí lascaron, No que personas de pele morena, pele oscura não tenham melanoma. Também tem, só que é bien más raro. Entonces, cualquier lesión de piel hay que sospechar. Tenemos que pensar en cáncer. Aquí coloco causas que llevan a desarrollar un melanoma. Ahí está, etiopatogenia, la causa todavía es un tema de discusión, no está bien establecido. La causa de precisa melanoma es desconocida, pero hay varios factores que propician, aumentan las chances de desarrollar melanoma. Ejemplo, características físicas, personas de raza blanca, rubios, ojos claros, piel sensible al sol, no saem no sol, no inventa de ir a playa, ¿sí? Exposición solar, este de nuevo es un factor que vuelve a aparecer aquí, varias veces ya apareció exposición solar, es el factor más importante, es el factor más importante para el desarrollo de un melanoma. Los rayos ultravioletas tipo B son son los desencadenadores de los melanomas. Cierto. Olha legal isso aqui. Essa linha que está aquí. El riesgo de melanoma depende de una exposición solar intermitente e intensa. Cuando queima a pele, de jovem, de criança, isso aí vai repercutir en la edad adulta. A los 50 años es donde va a empezar a probablemente desarrollar un melanoma. No es que queimou a pele y ya va a ter melanoma. No, eso ahí va acumulando
la exposición solar en la piel. También etiopatogenia cuando hay antecedentes personales o familiares de melanoma, probablemente la probabilidad de, de volver a desarrollar otro melanoma es muy alta. Wow. El riesgo de desarrollar un segundo melanoma es del 3 al 5%. 3 al 5% parece poco, mas ya es suficiente para poder desarrollar otro melanoma. Generalmente, cuando tengo un paciente con melanoma, va a ter otro melanoma en alguna parte del cuerpo o perto del melanoma preexistente que ya diagnosticamos, ¿no? Y nevos, pintas, sinais benignos pueden desarrollarse, pueden convertirse en melanoma. Ahí está variable, de 18% hasta 85% de probabilidad de desarrollarse un melanoma sobre una lesión previa, un nevus con características sospechosas. Certo. Muy interesante eso. Cada datos, ¿no? Está lá los tipos de rayos que son los más peligrosos, que ese aquí do medio, ¿eh? Que ese es el tipo de rayo ultravioleta que se encuentra irradiando de 9 da manhã a 4 da tarde, alguma coisa assim, era. Por isso que es recomendable no exponerse al sol nesse horario, porque es ahí donde los rayos ultravioleta tipo V es que están más fuertes irradiando el sol. Certo, não me interessa, vai ser aula de dermato agora. Anatomia patológica del melanoma, bem legal isso. Talvez vá perguntar na prova. Que cuando hablamos de melanoma, tipos histológicos de melanoma, tem lá léntigo maligno, vamos ver, léntigo maligno, extensivo, superficial, nodular y acrolentiginoso. Bem legal isso. Vamos lá en el primero, el melanoma léntigo maligno, la frecuencia es del 4 al 10% de todos los melanomas presentados. Se presenta más comúnmente en la cara, en la fase, en el rostro de personas idosas que han sufrido exposición solar crónica. El melanoma extensivo superficial tipo más común, 70 pregunta de prueba eso. ¿Cuál es el tipo de melanoma histológico más común? Está lá, extensivo superficial. Cualquier parte del cuerpo puede presentarse, más comúnmente en tronco de los meninos y extremidades de las meninas. Muy interesante. Cualquier pinta que tenga sospechas de malignidad debe ser biopsiada. De nuevo, eso es muy importante. A veces piensa que, no, es una pinta, no dan bola. Puede ser un melanoma. Y melanoma es muy agresivo. Y si resecaren, viren un paciente que operó de un melanoma o una sospeita de un melanoma y no tiró direito, parece mentira, pero literalmente el tumor fica chateado y se vuelve mucho más agresivo después. Entonces, tem que operar direito de uma vez e arrancar el mal por la raíz. Certo. Melanoma nodular, 15 a 30% de frecuencia, cualquier localización. Aparece de nuevo, tronco de los hombres. Meninos, cuando ven pinta en las costas, ahí es un problema siempre. Pintas en las costas, tienen que acompañar, ¿sí? O en el tronco, en la región anterior del tronco, tienen que acompañar bien perto de ellos. Y el melanoma acrolentiginoso, último lá, es un tema bien interesante. Acrolentiginoso es el tipo de melanoma que se presenta en personas. Primero que es raro, rarísimo, más raro de todo. 2 al 8% de todos los melanomas, personas de raza negra, amarilla, aumenta la incidencia. Más lo interesante es, vamos a ver, coloco aquí en verde,
¿Dónde se presenta este acrolentiginoso? Palma, né? Nas palmas da mão, planta do pé y uña. Uña. Entonces, muy interesante. Isso aqui é muy típico de oncología eso. Pinta que se encuentra en la palma de la mano, en la planta del pie o una uña, tienen que arrancar, gente. Tenemos que recercar porque no existen pintas benignas aí nessa, muitas pintas benignas nessa região. E não vamos esperar que essa pinta aumente de tamanho, cresça, mude de cor, sangre, para aí pensar em um melanoma. Pinta na palma da mão, na planta do pé, ou nas unhas, embaixo das unhas, não é na unha mesmo, embaixo das unhas, né? É muito sospechoso isso. Aquí en el Paraguay, en las regiones subdesarrolladas, ¿ya? Existen personas que caminan, andan descalzos, andan sin ningún tipo de calzado protegiendo la planta del pie y cualquier lesión preexistente, cualquier pinta, cualquier lunar es pinta en español, lunar na planta do pé, que anda descalço e pisa no chão quente, né? Esa exposición crónica a ese factor térmico, el chão caliente, va a irritar a ese lunar, esa pinta, y puede muy probablemente desarrollar en el futuro un melanoma acrolentiginoso, certo? Isso aí começou, depois foi mudando, não é só mais coisa de gente pobre que anda descalço, porque gente rica que anda na praia na arena quente, pisa la arena caliente y tem pinta no pé, isso aí com o tempo muito provavelmente vai desarrollar un melanoma acrolentiginoso que sinceramente es uno de los más agresivos. Después vamos a ver unas imágenes de un paciente que operamos aquí en el hospital regional con un melanoma plantar, súper agresivo él. No paciente, es un melanoma. Entonces, vamos a ver aquí melanoma, el tipos de melanoma. Aquí vemos melanoma léntigo maligno que se presenta más en mujeres, en el rostro de mujeres idosas. No parece una pinta, parece uma pinta comum e corriente, só que não. Mas para saber se é comum, uma pinta normal ou não, biópsia. Biópsia. Depois vamos ir falando de los tipos de biopsia que tem aí. Otro melanoma, clásica presentación de melanoma que es una pinta con bordes irregulares, cambio de coloración, aquí en un centro, como hay esa zona más clara, después una región más oscura, sospechoso, bien sospechoso. Não precisa ser uma pinta que nem essa, horrible, bien sobrelevada. Parece até um hemangioma, mas se for um hemangioma, for um melanoma, el patólogo vai falar. Y para el patólogo falar, nosotros tenemos que biopsiar, resecar la pinta. Aquí está gritando que es un melanoma. Muy bien. Aqui é para vocês. Ó, parece que machucou a unha, essa imagem aí do dedo na esquerda, mas manchas por debajo de la piel, sin antecedente de trauma, gente, né? Não é que machucou o dedo com martelo, fechou a porta com o dedo na porta, né? E ficou assim, vai ser um melanoma. Não, aí é diferente, é uma hemorragia subungueal, né? Aquí, lo que quiero que entiendan es cuando hay lesiones de este tipo debajo de la uña, sin antecedentes de trauma, no machucó, ahí probablemente, muy probablemente sea un melanoma. Y es bien agresivo. El melanoma agresivo, el tratamiento debe ser más agresivo. Después vamos a ver formas de resecar eso.
Y la imagen a la derecha aparece esse pé, na planta do pé, essa lesión. Não tem muita coisa para falar, né? Não há lesiones benignas que têm essas características. Não é fungo, não é calho, não é, que mais que pode ser? Eu não sei, o que mais pode ser? Não é, é um melanoma isso. Para a grandes males, grandes tratamientos, tem que ser. Aqui a resecção vai ser ampla, já vamos falar de los tipos de resecciones. Para que puedan entender la agresividad del melanoma, tenemos que entender las vías de diseminación de melanoma. Los cánceres, de forma general, tienen diseminación linfática o hemática. Pocos cánceres van a ser diseminación dos dois tipos. Pocos cánceres. Ese es un de ellos. Sí, quiere decir que es bien más agresivo. Certo. La mayoría de los cánceres va a ser o linfática o hemática. Ou vai ser metástasis nos ganglios, ou vai ser metástasis a través de la sangre, vai pegar pulmão, hígado, cerebro. Esse aqui é os dois. É doblemente agresivo porque tem disseminação linfática e hemática. Além disso, tem a disseminação localmente, que ella es bien agresiva porque va creciendo tanto la parte superficie a los lados como en forma vertical y va yendo profundo. Cuanto más profundo, más agresivo, más metástasis el melanoma. Localmente, luego hace regionalmente, que hace ganglios correspondientes, vamos a ver, primero hacen los ganglios de la región donde se encuentra la lesión del melanoma, luego empieza a haber, y saqué mucho de melanoma, satelitosis. Encontrar, vamos ver, depois voy viendo eso. Satelitosis, y después hace metástasis en tránsito, bien parecido con satelitosis, só que maior a 5 centímetros. Está aí, estava tentando lembrar aí, está aqui. Maior a 5 centímetros. Né? Y además de todo esto, hace también diseminación hemática. Y cuando hace diseminación hemática, ahí hace metástasis a distancia, pega, vamos a ver frecuentemente, pulmón, hígado, cerebro. Rara vez pega osso, rara vez, mas pulmão é a primeira coisa que pega. Metástasis pulmonar em un melanoma, ya sea cual sea, ahí depende de grados de agresividad, profundidad, y vamos a ir viendo eso que son factores bien importantes. Primero, vamos aquí en este cuadro donde habla sobre las vías de diseminación regionalmente, que primero pega ganglios, luego hace satelitosis y luego hace metástasis en tránsito. Metástasis en tránsito y satelitosis es bien parecido. La única diferencia va a ser la distancia que va a hacer la diseminación. Aquí coloco 5 centímetros. Menor, si encontramos, aquí hay una imagen, ¿bien? Vamos a supor que, aquí voy a colocar negro, aquí tenemos una lesión. ¿Bien? El melanoma está aquí. Aquí. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. 5 centímetros. Y aquí así. Estas lesiones aquí van a ser lesiones que son del tipo menor a 5 centímetros de distancia. Entonces, si es menor a 5 centímetros de distancia, se llama satelitosis. Satelitosis. Vamos a ver. Coloco aquí. Satélites. Metástasis satélites. Aqui é o melanoma, lembre. O melanoma está aqui dentro.
Entonces, menor a 5 centímetros se llama satelitosis. Mayor a 5 centímetros, ahí se va a llamar metástasis en tránsito, MTS tránsito. Si ya tem satelitosis, la probabilidad de tener metástasis es muita. Si tem metástasis en tránsitos, la probabilidad de tener metástasis es toda. ¿Entendem? É toda. É muito agressivo. Legal meu desenho, até eu entendi agora, né? Satelitosis menor a 5 centímetros, longe de la lesión primaria. Y metástasis en tránsito cuando hay mayor a 5 centímetros de la lesión primaria. Muy diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de la lesión primaria del melanoma, tenemos que pensar en melanoma. ¿Ya? Para pensar en melanoma tenemos que tener en cuenta unas características, lesiones de piel que tienen estas características, que son irregulares y que presentan cambios de comportamiento. Tenemos que resecar. No hay de otra. Y cuando for resecar, reseca com margens. Margens é importante. Aquí coloco. Todos los melanomas tienen esas tres características. Voy a pegar mi agua aquí. Característica de color irregular, borde irregular, superficie irregular, o una combinación de los tres. ¿Sí? Entonces, pintas que tienen color irregular, borde irregular, superficie irregular, o os tres juntos, o algún de ellos, tenemos que sospechar de un melanoma. No necesariamente, aquí en ningún momento falou tamanho, viram? Nenhum momento falou tamanho não é documento. Pelo menos aqui, tamanho não é documento. Puede ser una lesión bien pequeña, de pocos milímetros, y presenta estas características. O puede ser una lesión grande, aberrante, de varios centímetros, y lo que interesa es la agresividad el tipo histológico. Para eso, biopsia. Biopsia, ¿no? Lesiones preexistentes que presenten cambios de color, borde, tamaño, sospechar de melanoma. Aquí. También otro interesante, aparición de dolor, picazón, ardor, hemorragia, también debemos sospechar. No necesariamente un melanoma, puede ser también un carcinoma vasocelular. Puede ser, mas para saber si es eso u otro, biopsia. El patólogo va a falar eso. Entonces, mande para biopsia. Eso es lo importante. Para seguir en la etapa del diagnóstico, la presentación clínica, melanomas de los melanocitos no necesariamente van a ser de color oscuro, de color negro. Pueden haber melanomas de otras coloraciones. Rarísimo, rarísimo. Mas también puede haber melanomas de color azul, de color rojo, que puede ser confundido con un hemangioma o puede ser inclusive melanoma de color blanco. Rarísimo, muy raro. Generalmente son negros mesmo, negro. Una lesión de piel de color oscura. Uma vez vi negro azulado. Muy interesante fue. Ahí vamos a ver unas imágenes más para frente de una cirugía de un melanoma característico y las metástasis que hacía característicos. ¿No? Bordes indefinidos, sí, sí. El ABCD. Para hacer el diagnóstico, aquí coloco de nuevo esta imagen. Opa, ahí. Esta imagen del ABCDE de las lesiones de piel para sospechar de benigno o maligno, ¿no? Muy importante eso. Siempre tener en cuenta que lesiones pueden cambiar de comportamiento. Más para cambiar de comportamiento tenemos que
acompanhar, seguir, tirar fotos, ¿sí? Isso é uma boa técnica quem tem muita pinta nas costas, tira uma foto e depois de 6 meses, um ano, tira outra foto e vai comparando essas bordas, essas pintas nas costas que são difíceis de acompanhar porque a gente não consegue ver, né? O que eu coloquei aqui? Está piscando e tudo. Toda a lesão sospechosa de melanoma deve ser biopsiada. Muy bien. Para saber si es un melanoma, o si es un carcinoma vasocelular, o si es fungos, o si é sei lá o quê, né? El patólogo vai falar isso e para isso biópsia. E é muito interessante. Biópsia, a gente já falou de biópsia incisional, biópsia excisional, quando hablamos lá no começo de lesiones, biópsia de lesiones sospechosas de malignidad, né? Entonces, biopsias en el cual se retira solo una pequeña muestra o biopsias en el cual se retira toda la lesión, está ahí un nombre, incisional, excisional, ¿né? ¿Cuál va? En este caso de sospecha de melanoma o confirmación ya histológica de melanoma, ¿cuál va a ser a regra? Y aquí coloco este cuadro. O tamaño aquí, el límite para hacer una biopsia incisional o excisional es 1,5 cm, 15 milímetros, ¿cierto? 1,5 cm. Lesiones mayor que eso o lesiones menor que eso. Si fue menor a 15 centímetros, vamos a hacer una resección completa. Resecção completa, né? E aí, vamos ver, aqui falou, nesse caso, quando é menor a 15 centímetros, a 15 milímetros, margem, isso, tá? Margem, 1 milímetro é suficiente nesse caso, né? E quando a lesão é maior a 1,5 cm, 15 milímetros, nesse caso, vamos a hacer una biopsia incisional, que sería resecar una pequeña porción, tomar una muestra solamente de la lesión, mandar para biopsia, mandar anatomía patológica y después de confirmar el diagnóstico de un melanoma, ahí vamos a planear la resección y sobre todo el cómo confeccionar, cómo arrumar o estrago que vai ficar lá, en la zona cruenta de la cirugía, cómo vamos a arrumar con colgajos, con retalhos, con injertos, né? Aí vamos ir programando isso. Isso aqui de 1,5 cm é o límite, vamos ver essa imagem aqui. Nesta imagem coloco 1,5 cm, vou colocar aqui 15 milímetros daqui até aqui, certo? É a parte superficial de la lesión. ¿Por qué es 15 milímetros, 1,5 cm, el límite para tirar un pedazo, tirar inteiro? Porque a gente não sabe qué tan profundo ele está. Profundidad es otro factor pronóstico. Por eso es 15 milímetros el límite para resecar entero o resecar parcialmente. Vamos a supor que vamos a hacer una resección parcial, una biopsia incisional. Isso aqui é bem legal. Incidir encima del tumor sería, ¿sí? Incisional, ahí podemos hacer una biopsia bien fácil de hacer, que es la biopsia con el punch. El punch parece un sacarrollas que se usa na pele, bem pequeno, né? Se obtiene para hacer biopsia excepcional, gente. Não me marque na prova. Punch é resecção ampla com margens agora. Isso aí é muito coisa de dermatologista que adora fazer essas biópsias com punch. É para quem não sabe operar. Sim? É para que os clínicos, os dermatologistas.
Vamos ver, vamos ver. Aqui coloca uma imagem del... Ah, esqueci aqui, peraí. Agora vou arrumar isso. Faltou aqui uma imagem. Peraí, estou procurando a imagem aqui. Não é muito boa, mas vai ajudar. Eh, Linhas de Langerhans. Certo. Aqui, nesse aqui eu vou colocar. Volta aqui atrás. Aí. Ó, aqui é muito interessante. Para cirugías, en el cual vamos a hacer incisión na pele. E aqui falou, passei por alto, mas volto aqui. Líneas de Langer. Las líneas de Langer serían unas líneas predeterminadas de la piel para seguir en qué forma vamos a incidir, la forma, las líneas de Langer ayudan, aquí coloco esta imagen, coloqué ahora, esta aquí y esta aquí, serían las líneas de Langerhans, para acompañar las pragas de la pele. Ayuda mucho en el momento de la cicatriz, de la cicatrización, para formar una buena cicatriz, en el momento de cortar, hacer la incisión de pele, las líneas de Langers son muy importantes seguir elas. Tem líneas de Langers do rosto também. Coloco aqui. Aí. Coloca aqui em cima, assim. Isso, mais para baixo. Aí. Las líneas de Langerhans en el rostro, eso es muy importante para ayudar a la cicatrización y que la cicatrización sea más natural y más estética. Líneas de Langerhans que coloqué aquí y pasé por alto, ¿sí? Porque dice para hacer una resección excisional más amplia, debemos de seguir las líneas de Langerhans. Que foi, Veridiana? Acordou agora, apertou aí sem querer o botão, né? Eita, Fran. Muito bem. Aqui estávamos falando do ponche. O ponche é isso aqui. É ressecar com um sacarrolha, parece um sacarrolha, sim? E muito importante, quando se faz uma resecção incisional ou excisional, o que for, debemos de llegar hasta la parte profunda, los planos profundos de la piel, porque el patólogo, além de informar que es un melanoma, debe informar la profundidad de ese melanoma, ¿cierto? Profundidad del melanoma. Y para eso debemos de llegar planos profundos de la piel. Otro jeito de hacer biopsia, no, diagnóstico de melanoma é através de PAFI. Tá por aí? Sim, PAFI. Lembram? PAFI. Punção aspiração aguja fina. Né? Mas, quando tem, quando e onde vai fazer PAFI, não em el melanoma em si, mas bien em metástasis de gânglios. Vamos supor, vamos ver después unas imágenes, vamos a suponer que el paciente tiene un melanoma acrolentiginoso plantar y tiene ganglios inguinales palpables. Aí você vai lá e faz um PAF em gânglio inguinal e isso aí manda para, estenden las láminas, né? E manda para biópsia, para anatomia patológica, e isso aí já vai ser suficiente para confirmar o diagnóstico del melanoma. PAF não é na lesão primária, e sim em la metástasis. Quando hubiere metástasis ganglionar, certo? Não, é para outro lado disso. Muito bem. E muito interessante, quando hablamos de melanoma, não podemos deixar passar essa dupla
súper importante. Cuando hablamos de melanoma, tenemos que hablar de Clark y Breslow. Clark y Breslow, que va a ser ¿eh? Profundidad, invasión, el nivel de profundidad de invasión del melanoma. Clark y Breslow, que va a ser eso aquí, coloca aquí. La profundidad de invasión eh, se mide en milímetros de forma vertical. Vamos a estar aquí en core. Sí, forma vertical. Ó, Breslow se mide de forma vertical desde la piel hasta la región más profunda del tumor. El objetivo es ver qué tan profundo es la lesión primaria. El factor pronóstico, aquí legal eso. Cuanto mayor, esa línea aquí, cuanto mayor el nivel de invasión en profundidad, peor el pronóstico. O sea, tumores que son más profundos van a ser mucho más agresivos en cuanto a metástasis. En cuanto a metástasis se refiere. ¿Ya? Y Clark también, parecido, ¿sí? El Clark y Breslow también va a ser invasión de profundidad, mas eso aquí es en un microscopio, ¿sí? En un microscopio porque va a ver las capas de la piel comprometida. Clark va a ser a nivel microscópico y Breslow es milímetros, mide en milímetros. Grandes diferencias, né? Isso aqui, na anatomia patológica, já viram tudo isso, já sabem todo isso, solamente relembrar aqui, né? Ah, legal, legal. Y Clark y Breslow no se pueden eh, evidenciar, medir en tumores de mucosa, por ejemplo, porque mucosa no tem capas de pele, né? Aí coloco aqui para hablar de Breslow. Breslow, voltando uma. Breslow en milímetro. Aquí. Breslow se mide en milímetros. Entonces, Breslow está ahí. Un Breslow 1 al 4 se clasifican y es bien legal. Un Breslow 1, el tumor tiene una invasión menos de 1 milímetro o posibilidad de vida de 5 años es mucha. Cuando es mayor a 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros, ahí ya va a ser un Breslow 2 y ahí la expectativa de vida va disminuyendo. Breslow 3, Breslow 4. ¿Ves? Ese aquí es muy interesante. Breslow es del 1 al 4. Breslow 4 es mayor a 4 centímetros. Es un macete bien interesante. Breslow 4 mayor a 4 centímetros y olhem só, las expectativas de vida disminuyendo mucho ya. Breslow es en milímetros entonces. Clark es al microscopio para ver las capas de piel que están comprometidas. Muy interesante eso. Eita. Legal, esta imagen es una foto, son fotos, imágenes de una cirugía aquí en el Hospital Regional. ¿Ya? Operé con el doctor Jorge Álvarez, este paciente, un melanoma plantar acrolentiginoso. Primero que, aquí vamos a ver esa otra imagen aquí. La lesión primaria, claramente visible, aquí, primario. eh, Primario está ahí, vamos a fazer de conta que 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. 5 centímetros está aquí. Menor a 5 centímetros se llama satelitosis. Satelitosis. Mayor a 5 centímetros se llama metástasis en tránsito. Entonces, ese paciente tiene todo, tiene todo.
tiene satelitosis, tiene metástasis en tránsito, tiene metástasis a distancia, porque tenía también en la región poplítea, ya tenía una lesión, en la región inguinal también tenía otra lesión, o sea, con ese tamaño de tumor, ¿eh? Más que suficiente que ia ter un tumor bastante agresivo. El Breslow de este paciente era centímetros, ¿eh? No era ni milímetros, era centímetros de invasión. Entonces, teniendo en cuenta que el melanoma es bastante, súper agresivo y que es que este paciente en particular tiene una lesión extensa con satelitosis, metástasis en tránsito, metástasis a distancia, incluso tenía metástasis pulmonar y cerebral este paciente. eh, la resección aquí en ese caso fue una amputación del miembro inferior. No tinha como ir limpando todas estas lesiones y ter márgenes libres. Entonces fue tratamiento agresivo. Além de la amputación, aquí, ahí. El vaciamiento, amputamos aquí, sí, por encima de la articulación de la rodilla y vaciamiento ganglionar. Y durante el vaciamiento ganglionar, muy interesante, esto ya es haciendo el vaciamiento ganglionar inguinal, ¿cierto? Aquí sería el ligamento inguinal, aquí sería, aquí a perna ya fue amputada, ¿sí? Y ahí ficou esa parte. Olhem só, haciendo el vaciamiento inguinal, como dá para ver aquí, esa imagen aquí. O aquí está este ganglio que está apareciendo en esta voy a señalar aquí. Este ganglio, no da para ver aquí, este ganglio aquí. ¿eh? Esta lesión ganglionar que tiene todas las características de una metástasis de un melanoma. Otra imagen mostrando aquí en bien más visible. ¿eh? Aquí hay una lesión, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otras. Varias lesiones metastásicas, ganglionares metastásicas. Otras imágenes. O sea, era un tumor bastante agresivo, con una profundidad de centímetros. Nem era um Breslow 1 ou 2 ou 3, né? Era um Breslow, sei lá, 10 mais ou menos. Mas só tem até 4, assim, que é maior a 4 centímetros. Esse aqui era um Breslow 4, né? Pero era más de centímetros de invasión. O a cantidad de ganglios en la región inguinal, ganglios metastásicos, ¿no? Cierto. Ahí lo que terminó la cirugía, después de la amputación, este es el producto de la resección del vaciamiento inguinal, que tiene que ser bien, bien radical también, ¿no? El paciente ya tenía metástasis, falei, metástasis pulmonar, metástasis cerebral, después fue fazer quimioterapia. La expectativa de vida del paciente, de este paciente era muy baja, ¿eh? Pero igual, de todos modos, tuvimos que hacer la cirugía para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿eh? Aquí, como ficou el muñón del miembro inferior amputado, ¿eh? Y aquí terminó la cirugía y fuimos a fusar un poco en la lesión. ¿eh? Olhem só, aquí es la metástasis en tránsito. Olhem só como es bastante agresivo y es la metástasis en tránsito ya tinha un Breslow bien avanzado también. Era bien profundo en la pele. Aquí nem precisa microscopio para ver que las lesiones comprometen todas las capas de la piel. Interesante eso. Legal. Legal para a gente, né? Não para o paciente. Estadificación en cáncer de melanoma, ¿eh? Después de hacer el diagnóstico, hacer la resección, tenemos que investigar metástasis,
Metástasis que puede ser metástasis ganglios, metástasis sistema nervioso central, hígado y vaso. El melanoma es uno de los cánceres que más hace metástasis en el cerebro. ¿Eh? Y ahí ya no tienen cómo resecar, operar el cerebro y limpiar el tumor que está ahí. Ahí es quimioterapia, solamente quimioterapia. No voy a entrar en TNM, eso es muy de oncología específica. ¿Ya? Aquí interesante es eso. ¿Eh? En estadio 1, ¿cuándo vamos a hacer la resección y vaciamiento ganglionar? Y eso ahí es muy interesante. Vaciamiento ganglionar. ¿Eh? Primero que es muy discutido. Coloco lá sobre estadio 1, es solamente, primero, resección de la lesión primaria siempre, ¿eh? Siempre que es posible también. Resección de la lesión primaria y luego se hace ganglios linfáticos, no, en el estadio 1. En el estadio 2, ahí es muy variable, sí o no, depende mucho del, de la realidad del hospital, del paciente, si está en condiciones. A partir de estadio 3 y estadio 4 es vaciamiento ganglionar sí o sí. No voy a preguntar eso, ¿no? Porque es muy avanzado. Esto es muy importante para ustedes, médicos en formación. ¿Eh? Manejo de la enfermedad local. Siempre hacer resección, siempre que posible también, hacer una resección con márgenes superficiales y profundos, ¿cierto? Para que no tengan márgenes comprometidos y después tengan que hacerse una resección, una nueva cirugía para ampliar márgenes. ¿Bien? Muy bien. Recurrencia está relacionado a los márgenes. Oh, el riesgo de recurrencia está relacionado con el espesor, que es Clark y Breslow, y sobre todo otra característica, margen de resección. Si no hay márgenes libres, la probabilidad del cáncer del melanoma voltar a crecer es muy alta. Muy bien. E aí é bem interessante. Outra coisa interessante para vocês, que talvez vá perguntar muito, é que tanto margem vamos resecar em uma cirurgia, né? Ó, quando é um carcinoma pequeno, carcinoma in situ, isso aqui, que vai ser medio centímetro a 1 centímetro de margens, né? E quando o espessor del melanoma, isso aqui é quando foi feita uma biópsia incisional e falou que desculpa, el Breslow es del 1 a T3 de Breslow, ó, 1 a T3 de Breslow, menos de 4 milímetros de profundidade, ó como aumenta aqui, 2 centímetros de margens. Y cuando es un Breslow 4, que la profundidad de la lesión es mayor a 4 centímetros, ahí se va a tener que hacer una resección con 3 centímetros de margens. Margen de 3 centímetros cuando es un Breslow 4. Breslow 1, 2 y 3, 2 centímetros. Y cuando es un melanoma in situ, ¿eh? Cuando el melanoma es in situ, quiere decir un melanoma que hace una infiltración a planos profundos menor a 1 milímetro. Un Breslow 1. Breslow 1 va a ir resecar medio centímetro hasta 1 centímetro, mínimo en medio centímetro, la circunferencia de la piel sana alrededor del melanoma. Muy bien. Isso aqui anotem bem grande, que vai cair também. Certo. Anota aí, Beckenkamp.
Odebrecht, anote isso, sim. Depois me lembra para eu cobrar. Está bien, está bien. Muito bem. Alguém está acordado? Boa. Não sou o único acordado aqui. Melanoma em Sim, regiões... Certo? certo. Me avisem depois para cobrar isso também. E aí depois vamos arrumar tudo, os temas. Melanoma en localizaciones especiales, está lá. Melanoma en manos, dedos, no mão, en dedos, de mão, de pé, orelha y mama. ¿Ya? Muy interesante. Cuando hay melanoma en estas localizaciones especiales, que a Veridiana foi que você está pedindo um ponto com esse ponto que você envia aí? Como se chama? Medeiros de Amorim. Valdirene, desculpa, Valdirene. Que nome? Ela quer um ponto. Vou dar um ponto aqui, peraí. Vou mandar. Toma aí, um ponto. Ponto para a Veridiana aí. Quem mais quer pontos? Aí estou distribuindo pontos aqui. Toma aí, ponto, 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 ponto. Ponto para vocês. Entonces, melanoma en localizaciones especiales vai ser... Aí, já pegou um ponto. Muito bem. En dedo de la mano, cuando se localiza en la región... Ah, que é muito ponto. Não, não, tanto ponto assim não, Eufrásio. Só um ponto, assim, um ponto de cada vez. Quando o melanoma se localiza debaixo de la uña, nesses casos se hace, cadê, a amputação. Aí não tem outra. Não é ressecar, raspar, tirar a unha e raspar isso. É amputação. Porque, já viram, melanoma é muito agressivo, gente. Ah, o povo tá pegando os pontos, né? Tá brincando com isso, né? Dedo do pé também. Quando há melanoma, a amputação. Aí não é ressecção com margem. Não, amputa, arranca o dedo. Ó, que legal isso aqui. Se o melanoma está localizado entre dedos, amputar ambos dedos, já era. Arranca os dois dedos. Sim, amputação de ambos dedos. Então, orelha, aí se hace uma resecção em cunha, quando há melanoma em la orelha, né? Ou se o melanoma é muito agressivo, aí se pode fazer incluso resecção, amputação parcial ou total do pavilhão auricular. E também outro tema muito interessante, quando há melanoma em mama, aí se hace resecção ampla. Resecção ampla. Não se faz mastectomia nesse caso. Dependendo também do grado de profundidade da lesão, né? Mas uma resecção amplia, uma quadrantectomia já é mais que suficiente. E aí manda para a biópsia e aí vamos ver. Coloca aqui imagens de localizações especiais de melanoma, quando é dedo do pé, dedo na mão, amputação. Aí não tem de outra, aí tem que amputar mesmo, né? Vou colocar isso mais para baixo, aí. Orelha, aí se faz uma resecção em cunha, né? E pronto. Se a lesão é muito grande, aí se faz uma resecção total do pavilhão auricular. E por último, hablando sobre biopsia de ganglio centinela, não podemos passar por alto quando hablamos de melanoma, tumor, câncer de mama. Vou preparar depois câncer de mama que gosto muito. Câncer de tiroides, também tenho que falar de câncer de tiroides. Tumores de la región cervical. Gosto muito. Biopsia de ganglio centinela é o seguinte: temos um tumor, qualquer seja o tumor, se chama ganglio de Cabañas, porque é um médico paraguaio, um patólogo paraguaio, na década del 60, del 70, que ele fez? Em câncer de penes, que había una lesión de penes, que ya era confirmado cáncer, y había ganglios inguinales, adenopatías inguinales. Y no sabían si era metástasis o era ganglios inguinales inflamatorios. Para eso aí ele inventou uma técnica que depois foi refinando a técnica, né? Que é injetar uma substância
alrededor del tumor. Una sustancia que en la época era tinta, era tintura de caneta mismo, ¿sí? Alrededor del tumor y después de algunas horas iban en la región inguinal, cirugía en la región inguinal, abrían los ganglios y vieron si ese ganglio inguinal tenía tinta, la caneta que inyectaron alrededor del tumor, ese ganglio inguinal era metastásico y ahí resecaban los ganglios inguinales. Ese fue el principio de la biopsia del ganglio centinela. De ahí fue aún mejorando, ¿sí? Foi sofisticando a técnica. Hoje em dia também, o princípio é o mesmo. Se injeta alrededor, não é no tumor, alrededor del tumor, se injeta uma substância que é uma substância radioisótopos, que é uma substância que depois, com uma espécie de ultrassom, vai fazer um escaneamento da região inguinal donde ese tumor va a hacer drenaje linfática. Si esos radioisótopos fue detectado por esa sonda transductora, que parece un ultrassom, quiere decir que esos radioisótopos están presentes en los ganglios de esa región y ahí quiere decir metástasis de esos ganglios. ¿Ya? En melanoma, sí, se faz eso, só que es muy depende mucho de la infraestructura de cada hospital, ¿eh? Difícil de conseguir eso, entonces, más bien por alto para entender un poco, biopsia del ganglio centinela se busca eso aquí siempre y cuando haya haya ganglios aumentados de tamaño, ¿eh? Hay un tumor y perto de ese tumor, o tipo, tumor de mama, axila, tumor de miembro inferior, ingle, ¿eh? Y región inguinal. Si hay ganglios aumentados de tamaño en esa región con una lesión primaria por ahí perto, muy probablemente sí va a ser metástasis. Ahí se puede hacer la búsqueda del ganglio centinela, como expliqué. Certo. Está emocionado hoje. O café fez efeito em mim, não em vocês, né?